traerles un contenido un poco distinto y esta noche quiero contarles un poquito, no solo de la historia de generación de propietarios, sino también de un poco de mi historia personal y por qué yo hago lo que hago, eh, como contarles un poco la trayectoria, el pasado, las situaciones que me han traído hasta aquí, hasta este momento. ¿Listo? Entonces voy a iniciar acá, aquí como para tener el control un poquito de la charla. Listo, entonces bueno, espero que las personas que se estén uniendo, aquí yo traje chocolatico, me voy a tomar un chocolate, hoy es una noche un poco distinta, hoy quiero tomarme esta transmisión un poquito más relajado, quiero compartir con ustedes, con los seguidores, con las personas que se conectan todos los martes a las 8 de la noche a la Academia de Propietarios. Todos ustedes son los que le dan razón de ser o sentido a este proyecto y por esa razón hoy quise compartir una sesión diferente. Hoy quiero compartirles un poquito de lo que hay detrás de lo que ustedes ven, detrás del video, detrás de la conferencia, detrás de la asesoría. Entonces, nada, espero que las personas que vayan llegando se queden en la transmisión hasta el final. Hoy más que responder preguntas o más que eh, darles teoría o compartirles algo de mis conocimientos, hoy quiero decirles por qué hago lo que hago. Quiero contarles un poquito de eso. ¿Listo? Entonces, nada, mientras se van conectando más personas, me gustaría que ustedes, los que están ahí conectados, nos saluden, nos dejen un mensaje. Me gustaría que si tienen preguntas que hacer, pues nos dejen ahí las preguntas. Pero hoy no, hoy voy a tratar de no responder nada que tenga que ver con vivienda, créditos, subsidios, finanzas, nada de eso. Hoy es más para contarles un poco el propósito que hay detrás de este bonito proyecto. ¿Listo? Entonces, nada, voy a saludar aquí a las personas que se van conectando. Estoy tomando chocolatico. No sé, vayan y búsquense algo calientico, un agua de panela, un chocolate, un tinto, lo que a ustedes les guste tomar, porque esta sesión de la noche de hoy es muy especial, es distinta. Y, y yo quiero que ustedes se queden aquí porque les voy a compartir algo muy chévere, les voy a compartir un poco de mi historia, un poco de la historia de generación de propietarios, un poco de la historia de momentos que han sido muy determinantes en mi vida y que me han traído hasta donde estoy aquí, ¿no? Y, y nada, bueno, qué chévere aquí que nos vayan saludando. Alexander Vanegas, bienvenido, buenas noches, espero que te quedes hasta el final. Hoy estamos relajados, dirán, bueno, ¿qué pasó? Hoy Elber está sentado, está ya como en la sala de la casa. ¿Será que hoy no nos va a enseñar nada? Entonces, eh, nada, sí, hoy es un martes distinto y hoy quiero compartirles, o porque quise hacer esta sesión diferente a las que hacemos todos los martes. Y es que ustedes tienen el sueño de comprar su vivienda propia. Yo también tengo mis propios sueños y generación de propietarios es mi gran sueño, es como el gran propósito, es como mi hijo bobo, ese hijo consentido que yo amo y que me encanta. Generación de propietarios no es una empresa, no es un proyecto, no es un negocio simplemente. Generación de propietarios es un propósito que yo siento y sé que Dios me entregó para yo hacer algo en esta vida, ¿sí? Es como algo, como una misión especial, ¿sí? Generación de propietarios, yo no lo veo como un negocio, no, sino como una misión que tengo que cumplir, como un propósito que tengo que lograr. Ahora, para llegar hasta acá hay una trayectoria gigante y hoy se las quiero compartir porque a lo largo de ese camino pues he tenido que surtir pues muchos retos, muchas pruebas, he tenido que enfrentarme también a muchas situaciones difíciles y hoy no soy un producto terminado, hoy soy una persona que simplemente está tratando de construir una empresa y que está tratando de ayudar a muchas familias que, así como yo un día tuve el sueño de comprar mi vivienda propia, hoy ustedes también tienen ese mismo sueño y yo creo que las personas que están conectadas, la gran mayoría de ustedes, han anhelado con este día que puedan abrir
la puerta de su casa y decir, esta casa es mía, este apartamento es mío. Entonces, bueno, voy a ir saludando a las personas que se conectan. Yo sé que hoy seguramente ustedes estaban esperando eh, algo de información, algo de contenido de valor y hoy no es esa noche para eso, hoy es una noche para compartirles más, algo más profundo, algo como más, no sé, algo tal vez lo más importante que nos mueve para perseguir nuestros sueños. Entonces, si quieren información de valor, claro que la van a tener y aquí todos los martes a las 8 de la tarde, a las 8 de la noche, perdón, van a encontrar videos y van a encontrar charlas muy valiosas y esas charlas van a estar ahí en YouTube, abiertas al público, completamente gratis y con muchísimo valor, pero esta noche es muy especial. Esta semana es muy especial y quise hacerlo justamente esta semana porque estamos en Semana Santa. Hoy es martes santo, es un día donde yo les ponía un audio a las personas que están en nuestro WhatsApp. Yo les ponía un audio y les decía, hoy voy a compartir algo como más importante, algo más profundo y no sé, si se sienten un poco raros en esta transmisión es porque hoy es un poco distinto. Listo, qué pena aquí tantas largas para comenzar. Estoy esperando que más personas estén conectadas, espero que más personas lleguen y compartan la sesión. Aquí quiero saludar a las personas que van llegando y los invito a que nos dejen sus comentarios, a que nos cuenten desde dónde se están conectando, a que nos cuenten si están descansando esta semana. Quiero que me cuenten de pronto si tienen a sus hijos en la casa, si se fueron de paseo, en qué andan hoy, si se están tomando algo, que me cuenten qué están tomando, ¿sí? Y bueno, hoy es más charladito, por eso estoy aquí sentado, por eso estoy aquí con un chocolatico, estoy relajado, porque hoy les quiero contar un poco la historia, ¿sí? Y el tema de generación de propietarios, de dónde nace. Entonces, digamos que esto nace hace muchísimos años, ¿sí? Y generación de propietarios como tal, como nombre, como marca, realmente nació hace 5 años, justo después de la pandemia. Hace 5 años existe la marca, el nombre Generación de Propietarios, pero como creador de contenido llevo apenas un año, desde enero 25 del año 2025, el año pasado, que decidí crear el primer video relacionado con vivienda, decidí subirlo a TikTok y decidí como crear el perfil o convertir el perfil, porque este perfil antes tenía otro nombre y antes hacía otro tipo de videos de otras cosas, pero el 25 de enero hicimos el primer video, pero ese primer video no fue como el nacimiento de generación de propietarios, el nacimiento vino después de la pandemia y eh, ¿qué sucedió? Resulta que hace 5 años nació mi hija. Yo tengo una hija y cuando mi hija nació, que nació prematura, yo tuve que estar como muy pendiente de ella y tuve que renunciar a mi empleo hace 5 años para poder atender a mi hija, porque como nació tan prematura, tenemos que estar casi que todos los días en el hospital, en citas, en controles, en terapias. Bueno, duró un mes hospitalizado. Bueno, eso fue un tema tremendo y fue todo un reto para mi esposa y para mí. Nuestra primera hija, muy esperada, pero digamos que el hecho de tener que estar ahí muy pendiente de esos primeros meses de vida de mi hija, pues me obligó a tener que renunciar a mi empleo. Y resulta que cuando yo renuncié a mi empleo, comencé a intentar hacer otras cosas y me encontré con una situación. Y es que nada de lo que yo estaba haciendo en ese momento, como que nada me llenaba, como que yo me sentía, oiga, esto que estoy haciendo tiene un propósito, no me siento bien, estoy trabajando simplemente por traer comida a la casa, que no está mal, porque obviamente todos trabajamos para traer un sustento a la casa, pero había algo dentro de mí que me decía, por ahí no es el camino, tal vez no estás enfocado en lo que Dios creó para ti, o mejor dicho, no has visto el propósito para el que Dios te creó. Pero resulta que en ese momento
que yo estaba un poco confundido y estaba haciendo mil cosas y no hallaba qué negocio o qué cosas inventarme para llevar comida a mi casa, pues un día me pongo a escuchar alguna prédica, bueno, prédica o una charla de un pastor, y resulta que llegamos al tema del propósito. Entonces, ¿qué era eso del propósito? Yo no entendía qué era el propósito y qué tenía que ver o para qué servía el propósito en la vida. Entonces, resulta que después de escuchar esa charla, que hoy en día si me la preguntan, si alguno de ustedes la quiere escuchar, ya no recuerdo ni quién fue el que la dictó, no recuerdo dónde la escuché. El cuento es que fue que yo logré escuchar esa charla y la primera acción que tomé fue sentarme a reflexionar sobre cuáles habían sido mis empleos, eh, cuál había sido mi educación, qué cosas había podido aprender en la vida y qué momentos habían sido trascendentales a lo largo de mi vida. Entonces resulta que cuando yo hice como esa reflexión, comencé a identificar un patrón y me di cuenta que a lo largo de toda mi vida yo siempre había estado presente trabajando, estudiando o haciendo cosas alrededor del tema de la vivienda, ¿sí? Y yo decía, wow, esto no es casualidad, ¿sí? O sea, no es casualidad que toda mi historia laboral haya sido en el sector de la vivienda. No es casualidad que yo haya estudiado administración de empresas y que haya estudiado después finanzas. No es casualidad que yo haya conocido a esta o a esta otra persona. Y como que en un punto de la historia comencé a conectar los puntos y dije, wow, todo lo que yo he vivido hasta ese momento me sirve para darme cuenta que yo puedo ayudar a una familia a comprar su vivienda propia. Y yo entendí en ese momento que ayudar a las personas a comprar vivienda propia tenía que ser como el propósito de vida para el que Dios me había creado. Ahí fue chévere porque yo decía, bueno, ya entendí un poquito más de cuál es el propósito para el que fui creado. Entonces yo decía, listo, yo soy como una especie de herramienta. Entonces, si alguien construye un metro, es porque el metro fue creado para medir. Si alguien construye un martillo, es porque el martillo fue creado para martillar. ¿Sí? Entonces, cada cosa que ha sido construida se diseña y se fabrica con un propósito en específico. Entonces yo decía, a mí me crearon, a él Verdaza, lo crearon con un propósito en específico y yo hace 5 años entendí, ve, el propósito para el que fui creado es para ayudar a las personas a lograr ese sueño de vivienda propia. Entonces, aquí viene algo chévere y es que me pongo yo a reflexionar hacia atrás, me pongo a mirar un poco mi pasado y situaciones que viví en mi vida y comienzo a entender por qué ese propósito era tan profundo y yo no lo había visto antes. O sea, a pesar de trabajar en eso, yo creía que era simplemente un trabajo. O sea, yo pasé por muchas constructoras, por muchas áreas dentro de las constructoras. Bueno, em, digamos que todo lo que yo había vivido, todo lo que yo había vivido, yo lo veía como simplemente un trabajo y ya, pero no había terminado de comprender que eso que yo había vivido, pues tenía un propósito. Pero cuando comprendo el propósito, entonces yo digo, bueno, ahora qué voy a hacer con eso, ¿sí? Resulta que la primera idea que a mí se me ocurrió hace 5 años fue, me voy a crear un curso y le voy a enseñar a las personas cómo pueden comprar su vivienda. Y entonces ese curso lo voy a subir a internet y se lo voy a vender a las personas. Esa fue como la primera idea que yo tuve en su momento de crear generación de propietarios. Entonces yo me siento en mi computador, me pongo a hacer un listado de los temas del curso. Entonces yo dije, bueno, ¿qué tienen que aprender las personas? No, tienen que aprender de crédito, tienen que aprender de subsidio, tienen que aprender de impuestos, tienen que aprender de los gastos de escrituración, que es un patrimonio de familia. Bueno, hago una lista. Imagínense que la lista que yo creé me daba para 169 clases. O sea, era un curso de 169 clases. O sea, eso era prácticamente una carrera universitaria. Y me siento yo a pensar, yo digo, no, si yo creo un curso tan largo,
yo no creo que alguien esté dispuesto a ver 169 videos simplemente para comprarse su vivienda. Y el curso quedó ahí, llega como la situación un poco económica difícil, me llaman nuevamente de la empresa en la cual yo trabajaba y yo tomo la decisión de volver a emplearme con la compañía que estaba trabajando y dejo olvidado el proyecto atrás. Dejo ese listado de clases allá guardados en el olvido y sigo adelante. Entonces, bueno, entonces, más que como para comprender un poco el trasfondo, yo todavía no tenía como tan claro el norte de qué hacer con que ya descubrí cuál es el propósito, pero aún no sé cómo materializarlo o cómo hacerlo realidad. Y entonces, digamos que me faltaba entender por qué era importante y qué era lo que pensaban las personas así como ustedes y cómo era que se enfrentaba uno a la situación de comprar vivienda, qué era lo que sentía uno. Y un día, no sé, me pongo a reflexionar en mi pasado, en mi niñez, y cuando, bueno, eso sucedió como 2, 3 años después, ¿sí? Y como que digamos que poco a poco el camino me fue llevando a entender un poco lo que vive una persona o lo que vive una familia cuando tiene el sueño de comprar vivienda. Y aquí les quiero contar unas historias y ahí fue donde como que todo hizo clic, cuando yo entendí qué era lo que tenía que hacer, cómo era que tenía que crear este proyecto. Les quiero contar un poquito de mi vida personal o de mi historia personal. Entonces, como ya les he contado, mi nombre es Elber Daza. Yo, aunque muchas personas dicen que me veo joven, quiero contarles, yo nací en 1985. Yo tengo 40 años, ya casi va a cumplir 41. Yo no sé si ustedes alguna vez o de pronto las personas que me han visto personalmente sabían ese dato que yo tenía todos esos años. Espero que sí, espero que no me vea mayor. Pero bueno, les quiero contar que hace 35 años más o menos, cuando yo era un niño pequeñito, pues resulta que yo andaba con mi mamá únicamente. Mi mamá era una madre soltera y mi mamá, que era soltera, nosotros somos de Boyacá. Yo nací en Tunja, pero mi mamá se vino a vivir a Bogotá sola. Se fue, digamos que ella se alejó de mi papá y se vino a vivir lejos de cualquier familiar o de cualquier persona con su niño pequeño de 5 años y pues mi mamá no tenía ningún tipo de educación. ¿Qué sucedió? Que cuando mi mamá llegó a Bogotá, pues ella comenzó a buscar empleo y ella terminó trabajando en casas de familia como empleada doméstica. Obviamente el salario que se ganaba mi mamá no era muy grande, entonces la manera que ella encontró para que nosotros pudiéramos vivir era comenzar a tomar habitaciones o piezas, que llama la gente. Entonces la gente, mi mamá pagaba piezas en arriendo y los dos compartíamos una habitación y pagaba arriendo mi mamá desde que llegó aquí a Bogotá, no sé, desde que yo tendría por ahí 3, 4 años más o menos. Yo me acuerdo de los 5 para acá, pero uno de los momentos más impactantes o de los que yo más recuerdo de mi niñez, de esa época, era que cuando mi mamá, digamos que tenía que ir a buscar una nueva habitación por alguna razón, mi mamá siempre que iba a buscar pieza, miraba los avisos y mi mamá siempre que iba conmigo me decía como, quédate aquí en un rinconcito, quédate aquí escondido y ella iba y timbraba en la casa, salía el dueño de la casa y yo, no yo nunca salía ahí de primera, yo siempre me quedaba escondido por allá en un rincón, en una esquina, porque había muchas personas que no les gustaba arrendar si las personas tenían niños pequeños. Y más en el caso de mi mamá, que mi mamá se iba a trabajar y gran parte del tiempo me dejaba solo en la casa. Entonces mi mamá iba y timbraba y cuando salía el dueño de la casa, pues mi mamá les preguntaba, bueno, y cómo es el tema de la habitación que está arrendando y cuánto vale y qué incluye y cómo es el tema de los servicios y bueno, todas las preguntas de rigor. Y en algún momento de la conversación, mi mamá le decía al dueño, le decía como, bueno, ¿y usted acepta niños o no acepta niños? Entonces, si veía que el dueño como que no le gustaba mucho el tema de niños, pues mi mamá como que no decía nada, salía y se iba, me recogía donde yo estuviera escondido y nos íbamos. O
si el dueño decía, no, sí, a mí me gustan los niños, no hay ningún problema, mi mamá me hacía señas y yo salía corriendo y entonces llegábamos juntos y bueno, mi mamá tomaba la habitación si cumplía con los requisitos y nos pasábamos a vivir ahí. Y esa fue como la situación que yo viví a mis 5 años. Yo, bueno, lo viví como desde los 3, pero yo mi memoria la tengo como desde los 5. Entonces, esa fue la situación que yo viví cuando era pequeño. Y en algún momento yo descubrí que eso me rayaba, porque era como sentirme, o sea, yo me sentía como siendo un niño, con mi poco razonamiento de un niño de 5 años, yo decía, wow, o sea, mi mamá no puede vivir en cualquier lugar por mi culpa, algo así lo sentía yo, ¿sí? O sea, como que ir a buscar un sitio donde vivir no era no era que pudiéramos vivir en cualquier lugar que ella quisiera, sino era en el lugar donde me aceptaran a mí. Entonces, de alguna manera yo me quedé como con ese recuerdo. ¿Y qué sucedió después? Pues que ya más grandecito, pues nosotros seguíamos viviendo en inquilinatos, en casas, y yo pues ya era un niño un poco más grande, más consciente, pues digamos que esa convivencia con otras familias, con otros niños, con otro tipo de personas, pues siempre fue una convivencia como difícil, porque pues había gente amigable, pero había otra gente no tan amigable, nos faltaba el vecino que, no sé, llegaba borracho a hacer escándalo, o a querer entrarse a la habitación, o a tratar mal a otro vecino, o de pronto la otra señora que se molestaba con mi mamá por alguna razón, por el tema de la ropa, por una cosa, por la otra. Entonces, el cuento, ¿por qué les cuento toda esta historia? Porque digamos que en esa infancia donde nosotros pagamos arriendo y vivimos en inquilinatos, pues siempre hubo varias situaciones que de alguna manera me estaban marcando a mí como niño y que yo desde muy pequeño comencé a visualizarme como yo no quiero vivir así, ¿sí? Yo no quiero que mi mamá esté metida en el lugar donde le toca estar y no en el lugar donde ella desearía estar. Entonces yo desde muy pequeño como que me fui metiendo en la cabeza ese sueño que muchas personas y muchos de ustedes tienen y es yo quiero poder tener un espacio solo para mi mamá y solo para mí. O sea, yo no quiero estar compartiendo mi casa con otras personas, con un montón de extraños y tener que vivir muchas situaciones que yo no quiero vivir y que yo no quiero pasar. Yo era un niño muy pequeño y pues en ese entorno tuve que vivir muchas situaciones difíciles. Entonces desde muy pequeño como que yo siempre me mentalicé, yo quiero comprar una casa, yo quiero comprar un apartamento donde podamos vivir mi mamá y yo tranquilos, sin tener que esconderme para vivir allá o sin tener que compartir con alguien con quien no quiero compartir y poder tener la seguridad y la tranquilidad, porque obviamente en esos inquilinos también a veces se presentaban situaciones que uno pues todo le tocaba bajo candado, un poco de cosas que bueno, no sé cuántos de ustedes de pronto hayan podido vivir una situación de estas. Entonces, bueno, digamos que eso fue un poco de lo que me marcó cuando era niño, mientras nosotros pagábamos arriendo. Entonces, eh, digamos que a través de los años, pues yo fui creciendo y cuando yo cumplí 18 años, eh, mi mamá, cuando yo estaba en esa transición de los 17 a los 18 años y ya había salido del colegio, pues resulta que mi mamá estaba un poco preocupada por mi futuro, porque pues yo de alguna manera fui un niño, aunque yo era muy juicioso académicamente, me iba muy bien en el colegio, digamos que en mi adolescencia sucedieron cosas que yo comencé como a desviarme un poquitico y a buscar como esa rebeldía natural que tienen muchos jóvenes, entonces uno cree que se puede comer el mundo y que todo el mundo está haciendo mal las cosas y que yo tengo como la capacidad y el poder de cambiar cosas y hacer las cosas a mi manera y de vivir la vida loca y bueno, todo ese tipo de cosas. Pero resulta que mi mamá preocupaba un poco por qué fuera a pasar conmigo en el futuro o en ese tiempo cuando yo ya no estaba en el colegio, pues resulta que mi mamá trabajaba en la casa de una persona que era un dueño de una constructora de vivienda, una constructora muy reconocida en Bogotá que hoy en día ya no existe, él ya falleció y pues resulta que el que era el jefe de mi mamá le expresó en algún momento como mi hijo ya cumple la mayoría de edad,
ya salió del colegio, yo no quiero que él se quede en la casa porque pues yo no sé qué va a pasar con él, entonces, ¿por qué usted no le da trabajo? Entonces resulta que el dueño de la constructora se dio, y es uno de los primeros puntos que uno conecta, porque a veces las cosas que suceden en la vida, uno dice, uno no entiende a veces por qué pasan las cosas que pasan, así sean buenas o malas, todo lo que uno vive en su pasado o en su vida tiene algún propósito. Y uno de pronto no lo ve en el momento, pero más adelante uno siempre cuando se vuelve a buscar el propósito de las cosas, uno dice, ah, ya sé por qué sucedió eso. Entonces resulta que el punto al que voy es que mi mamá trabajó en esa casa, le dice a este señor, mi hijo está en la casa, está sin hacer nada, y justamente cuando mi mamá habla, en esos días había salido un empleado de la constructora, un muchacho, un cargo que era perfectamente, cualquier persona lo podía hacer, no se necesitaba ninguna profesión ni nada, era un cargo que se llamaba tramitador. Entonces estaban necesitando un tramitador y justamente en ese momento preciso mi mamá llega y dice, tengo a mi hijo en la casa sin hacer nada, póngalo a hacer algo. Entonces yo cumplí años, cumplí los 18 años y al día siguiente que yo cumplí mis 18 años, a mí me citan a la constructora y me dicen, preséntese para una entrevista. Entonces yo llego a la constructora, hago la entrevista y eso fue súper rápido el proceso, obviamente iba recomendado por el dueño de la constructora y me contratan como tramitador. Entonces aquí les hago la explicación de qué es un tramitador dentro de una constructora. Entonces el tramitador es como una especie de mensajero, ¿sí? Pero está encargado únicamente de los trámites de lo que es la escrituración, los créditos hipotecarios, los subsidios. Entonces yo me la pasaba en la calle, yo era el encargado de ir a todas las entidades que están involucradas en la constructora para poder legalizar todos los negocios de la empresa. Entonces yo iba a pagar el impuesto de beneficencia, iba a pagar el impuesto de registro, iba a las notarías a recoger las escrituras, iba a los bancos a radicar los créditos hipotecarios, iba a las cajas de compensación en esa época, me la pasaba por todo lado, hacía trámites de licencia de construcción, o sea, todo tipo de trámites que tuviera que hacer la constructora, yo era el encargado de hacer esos trámites. Pero resulta que yo en medio de todo no me limitaba a llevar los documentos y a entregar, no era un lleva y trae, ¿sí? Yo era como muy acucioso, o sea, yo por decir iba en los buses y yo me leía las escrituras, me leía las cartas, preguntaba, o sea, como que me quise empapar siempre de todo el proceso, de cómo funcionaba el proceso y ahí aprendí muchísimas cosas y fue como, fue como tan profundo y tan chévere el proceso de aprendizaje que como en un año o menos de un año, a mí me sacan de ese cargo de tramitador y me colocan a coordinar los trámites. O sea, ya no tenía que andar en la calle, sino que podía estar en la oficina y podía como liderar esos procesos y pues digamos que yo estaba aprendiendo muy rápido el negocio. Pero hubo un momento específico que hoy recuerdo y me marcó definitivamente. Y fue que un día el que era como mi jefe directo, yo creía y juraba que para construir un edificio teníamos que tener muchísima plata. Y resulta que un día el que era mi jefe me explica cómo funcionaba el negocio de la construcción. Entonces él llega y me dice, Elber, mire, nosotros no necesitamos tener toda la plata para levantar el proyecto. Nosotros únicamente necesitamos tener el lote. Nosotros con el lote creamos el proyecto, hacemos los planos, hacemos el apartamento modelo, lo ponemos a ventas y con el producto de las ventas es que construimos el edificio. Tenemos que pedir prestado la plata al banco para levantar el edificio y la otra parte de la plata nos la entregan los clientes. Y me explicó eso y para mí eso fue como tan revelador. Yo decía, wow, o sea, yo no tengo que tener los miles de millones que se necesitan para levantar un edificio, sino como que si tengo el crédito y si tengo el lote, se podría llegar a construir. En ese momento algo me hizo clic y esa información o esa charla de ese día a mí se me quedó grabada y yo dije, algún día me gustaría construir proyectos y poder ayudar a otras personas a lograr su vivienda.
Yo en ese momento tenía todavía el sueño de comprar vivienda, ganaba un mínimo, o sea, estamos hablando del 2003, hace 23 años. Yo me ganaba el mínimo de hace 23 años, todavía veía lejos tener vivienda. Pero entonces yo ya estaba entendiendo bien cómo hacer el tema de comprar vivienda. Entonces, de alguna manera yo entendía cómo funcionaba el negocio, pero también entendía cómo se podía comprar vivienda. El problema fue que yo en esos años de juventud, como de los 18 a los 26 años, pues digamos que viví una vida un poquito desorganizada, me la pasaba de rumba, no ahorraba, digamos que era como muy despreocupado, yo tenía muchas responsabilidades porque mi mamá aún trabajaba y pues ella de alguna manera me ayudaba y lo que yo trabajaba aportaba así a mi casa, pero no había ni entrado a la universidad, no estaba como construyendo nada, tenía una mentalidad sí, no tenía como la mentalidad de hacer algo por mi vida, ¿sí? Yo era un desorden, o sea, en ese momento yo era muy de rumba, de trago, muchas veces me quedaba hasta las 7 de la mañana de rumba y llegaba a las 7:30 a trabajar, ¿sí? Entonces ahí en eso recuerdo tanto que la directora de ventas de la constructora, que era la esposa del dueño, era como la jefe máxima que estaba encima mío. Ella un día me encierra en su oficina, que llegó yo un día así súper mal, y es una de las charlas que yo le agradezco tanto a ella porque ella me llevó a pensar y a reflexionar lo mucho que había trabajado mi mamá, el esfuerzo de mi mamá para que yo por lo menos tuviera un bachillerato en ese momento y que yo en lugar de ir construyendo un futuro, me estaba malgastando mi juventud y me la pasaba era tomando y gastándome la plata que me construía y como que no estaba pensando en cosas realmente serias. Esa charla con ella fue súper transformadora para mí porque me llevó a pensar en que, oiga, sí, o sea, ¿de qué sirve trabajar si todo me lo va a gastar el fin de semana, si todo me lo va a tomar, si no voy a construir algo para mi futuro? ¿Sí? Y eso coincidió con que mi mamá perdió su empleo y tuve yo que asumir la responsabilidad de la casa, asumir el cuidado de mi mamá. Entonces yo ya decía, bueno, tengo que entrar a la universidad porque no me puedo quedar simplemente con el bachillerato. Y aunque mi mamá no podía pagar una universidad, yo dije, tengo que estudiar algo y tiene que ser nocturno porque de día tengo que trabajar para poder pagar la universidad. Entonces, digamos que, ¿por qué les cuento eso? Porque hubo un momento específico en la vida donde yo tuve que cambiar el chip y entender que la vida no es solamente gozar y disfrutar, sino también construir hacia el futuro. En ese momento que yo decido entrar a la universidad, también es como un segundo gran momento porque yo cambio ese chip y dejo de creer que no es posible. ¿Sí? Si ustedes lo piensan ahorita, imagínense, hijo de una mamá soltera, empleada doméstica, que se ganaba un mínimo, sin educación, era casi impensable pensar que yo fuera a ir a la universidad. Y sin embargo, yo no me quedé con esa limitación, sino dije, yo puedo ir a la universidad. Inicialmente yo me inscribí a una universidad privada y yo me gastaba todo el sueldo en el semestre, todo el sueldo en el semestre. Y para poder que me quedara algo de plata, yo los sábados y los domingos comencé a trabajar en proyectos de vivienda y yo vendía apartamentos. En esa época yo vendía apartamentos, digamos que muchos de los proyectos que están en la zona norte, detrás del Éxito, eh, cerca a Toberín, bueno, toda esa zona al frente de la Universidad La Salle, la 170, hubo proyectos donde yo estuve trabajando en venta de vivienda y todo lo que yo aprendí de venta y de cómo funcionaba el proyecto al final seguían alimentando esa bolsa. O sea, yo seguía adquiriendo conocimiento, entonces ya sabía manejar el tema de escrituración, el tema de crédito, el tema de subsidio, la licencia y también ahora le estaba metiendo el tema comercial, me estaba volviendo un vendedor y estaba comprendiendo cómo funcionaba el tema. Entonces, al final, de alguna manera, esa bolsita se iba llenando de conocimiento, pero yo todavía no tenía ni idea el por qué o el para qué de esa situación, ¿sí? El cuento es que yo todavía estoy como en esa madurez de, bueno, ¿voy a seguirme rumbeando la vida o voy a coger seriedad? Entonces, bueno, finalmente no puedo continuar en la universidad privada, el ritmo no me dio. Yo todavía pretendía trabajar de lunes a viernes en la constructora, trabajar sábados y domingos en los proyectos, en las salas de ventas
y más encima tratar de sacar una carrera universitaria nocturna, que el semestre de la carrera era lo que yo ganaba en el semestre. O sea, yo me ganaba 300.000 el mínimo y el semestre me valía 1.800.000. O sea, para que yo tuviera plata para moverme, me tocaba trabajar el sábado y el domingo. Entonces, no di, sinceramente no di porque aparte de todos esos compromisos, pues yo seguía con la rumba y seguía con la vida loca. Entonces, como que no, o sea, difícil lograrla de esa manera. Corté esa primera carrera, solo aguanté 2 semestres, ahí estaba estudiando economía y, y me voy, creo que un año donde estoy así como sin rumbo fijo, hasta que finalmente tomo la decisión y encuentro una universidad pública donde estudio de noche y como que de alguna manera me ajuicié por fin. Entonces ya el muchacho como que cogió, sentó cabeza, dicen las mamás. Entonces, bueno, no sé si aquí lo estoy aburriendo con la historia, no sé si hay gente conectada, pero bueno, igual ahí va a quedar el live grabado porque yo sé que contarles todo esto tiene un propósito al final de todo, ¿sí? Al final de todo es contarles qué hay detrás de generación de propietarios, qué hay detrás de mi historia, por qué hago lo que hago y también quiero compartirles de alguna manera esa mentalidad que yo de alguna manera Dios me permitió adquirir, ¿sí? Porque digamos que lo que yo entendí es que no está mal vivir la vida, no está mal probar y equivocarse cosas porque todos nos equivocamos y todos cometemos errores, pero en algún momento de nuestra vida nosotros tenemos la capacidad de cambiar nuestras decisiones, de arrepentirnos de lo que hemos hecho mal y comenzar a hacer las cosas bien. Y ustedes persiguen su sueño de vivienda, yo tengo un sueño hoy en día que es sacar adelante este proyecto de generación de propietarios. Entonces, yo sé que muchos de ustedes van a tomar parte de lo que yo viví, parte de las malas decisiones y de las malas experiencias, pero muchos de ustedes también van a tomar un poco. Yo quiero dejarles hoy algo y es la mentalidad de que yo he visto muchas personas que tristemente se quedan creyendo que no es posible lograr los sueños. Hay muchas personas que piensan que no es posible comprar vivienda propia o que creen que no es posible estudiar una carrera universitaria o que no es posible construir una empresa o que no es posible construir una familia. Y yo quiero decirles, sí es posible a pesar de las limitaciones. A veces nosotros nos quedamos en la limitación y nos quedamos escuchando a las personas que de pronto desde sus miedos o desde su negativismo nos dicen no puedes, no lo vas a lograr, pero claro que lo vamos a lograr. Y yo creo que soy un ejemplo, ¿sí? Tal vez yo no sea el mejor ejemplo, tal vez yo no sea la persona más exitosa o la más reconocida o el que tenga los mayores logros, pero de alguna manera yo hoy me siento exitoso y me siento exitoso no porque tenga mucha plata, ni mucho reconocimiento, ni nada de eso, porque no lo tengo. O sea, no tengo ni plata ni reconocimiento, pero hoy en día he podido construir una bonita familia. Hoy en día siento que mi trabajo tiene un propósito y tiene una razón de ser. Y mi propósito, mi trabajo, no solamente es ayudarles a comprar casas, sino de alguna manera dejar en ustedes un mensaje, dejar en ustedes una semillita de esperanza, de fe, de que sí se pueden hacer cosas así parezcan imposibles. Entonces, eh, bueno, ¿qué les cuento? Hice mi carrera, al final me puse juicioso y saqué mi carrera en 5 años y me fue hasta bien, ¿sí? Digamos que eso fue chévere porque aunque yo estudié en una universidad pública, había que pagar una plata que no era mucha, pero yo mi carrera, toda mi carrera, logré sacarla casi siendo casi siempre era el mejor promedio o algunas veces quedaba de segundo y eso me permitía que el costo de la matrícula fuera muy económico. Entonces, digamos que como mi salario era pequeñito, yo podía sacar adelante mi carrera, entonces logré sacar mi carrera en los 5 años y más o menos como a los 26 años logré graduarme de la universidad como administrador de empresas. Cuando yo me graduó como administrador de empresas, como que iba con toda y en ese momento es cuando por fin logro comprar el apartamento, no era el apartamento soñado, era mi primer apartamento junto con mi mamá. Entonces, a los 26 años me compré un apartamento en Bosa Recreo
un apartamento de 35 metros y en ese apartamento yo me fui a vivir en obra negra, con muchas dificultades, era súper lejos en ese momento, yo me crié y crecí en Suba y de repente me voy a vivir a Bosa Recreo y eso me implicó perder a mis amigos, me implicó perder a mi novia en ese momento. Imagínense esta historia, mi novia fue una sola vez a visitarme y después no quiso volver a ir por allá porque eso era muy lejos, vivió una experiencia un poquito difícil para ella, no le gustó el viaje, no le gustó cómo la trataron algunas personas ahí cerca, entonces la señorita pues le dio como, no sé, no quiso y me dejó. Entonces, bueno, no pasó nada, digamos que el hecho de lograr como ese sueño de toda la vida me alejó de mis amigos, de mi novia, de muchas cosas, y, pero yo estaba feliz porque estaba con mi mamá. Había logrado ese gran sueño, finalmente había llegado a ese lugar donde podía hacer lo que quisiera. Igual hay una historia, hay un video de YouTube donde yo cuento un poquito más a profundidad la historia de ese apartamento, bueno, de qué pasó en ese apartamento, incluso ahí tengo como unas fotos de cuando viví en ese apartamento y cómo viví en ese apartamento, porque viví como 2 años en ese apartamento sin remodelarlo ni nada. Entonces hoy en día muchas personas a veces se endeudan por remodelar su apartamento excesivamente y a veces esa experiencia de ir construyendo tu casa, ir edificándote, ir haciendo las cosas paso a paso, es un proceso bonito que no solamente se va construyendo la vivienda, sino se va construyendo uno por dentro, se va desarrollando, va madurando, va aprendiendo cosas y va disfrutando el proceso. O sea, yo creo que aunque ese momento era como incómodo, ¿sí? Como que ese olor a tierra mientras lo remodelábamos, fue bonito el proceso de ver cómo cambiaba el apartamento de algo en obra gris a un producto terminado. Entonces, después de que yo recibo ese apartamento con mi mamá, justo por ese tiempo comencé a hacer mi posgrado y me graduó de la universidad del posgrado, que era también algo que impensable, ¿sí? Entonces, llega un momento de mi vida que fue otro momento trascendental y como un punto de quiebre, y es que en ese momento lo que pasó fue que yo sentí que había alcanzado todas las metas que me había propuesto de niño, ¿sí? O sea, de niño yo decía, cuando sea grande yo quiero ser profesional, yo quiero comprarle una casa a mi mamá, yo quiero tener un buen empleo y ya, como que yo no soñaba y no visionaba nada más hacia adelante. Y resulta que llegó el día en que cumplí eso. ¿Y saben qué pasó? Ese día me sentí vacío. O sea, es como que ustedes toda la vida quieren subir una montaña muy alta y la ven lejos. Ustedes quieren llegar a la cima. Y ustedes llegan y se esfuerzan y la luchan y la luchan y la luchan y la luchan. Y de repente un día llegan al punto que querían llegar a la cima. Y cuando llegan a la cima como que dicen, y ya, y esto era todo, y esto era mi vida. Resulta que yo a mis 26 o 27 años más o menos alcancé como las metas que tenía o que me había propuesto hasta ese momento y encontré como un vacío en mi vida, ¿sí? Como que en ese momento yo decía, y esto es todo, y esta es la vida, y para esto me esforcé tanto, ¿y ahora qué? ¿Sí? ¿Y por qué les cuento eso? Porque digamos que uno, las metas, yo siento que en ese momento eran metas limitadas, ¿sí? Porque mi apartamento, y sin despreciar, y yo amo mucho ese apartamento y doy gracias a Dios por ese apartamento, porque aunque era pequeño, aunque era lejos, aunque lo viví en obra gris, fue el cumplimiento del sueño. Y el podcast que yo tengo que llamar Así logré la vivienda de mis sueños, el primer capítulo es sobre ese apartamento. Y para nadie, yo creo que para muchos de ustedes es como un apartamento de 35 metros en un rincón de Bogotá en obra gris, eso no es la vivienda de los sueños para nadie. Resulta que para mí sí era la vivienda de mis sueños. En ese momento ese era mi límite de sueños. Para mí de ahí ya no podía haber más. Mi mentalidad no me daba para pensar que podía lograr algo más. ¿Sí? El cuento es que como que llega ese vacío en mi interior y yo comienzo a cuestionarme, además que ahí le echó sal a la herida el tema de la novia que tenía en ese momento,
porque pues fue como de nada sirve alcanzar los logros, de nada sirve haber sido profesional, de nada sirve haber hecho el posgrado, de nada sirve haber comprado apartamento, haberle hecho realidad el sueño a la mamá, tener un trabajo bueno y estable, porque una persona se va y no era solo una persona, sino esa sensación de vacío cuando logras tus metas. Entonces, resulta que en ese momento es que yo digo, eh, la vida qué sentido tiene, ¿sí? Y ¿por qué les cuento esto? Porque muchos de ustedes, como yo, nos ponemos metas y pensamos que cuando logremos la meta vamos a ser felices. Y resulta que el día que logras esa meta, chévere, es un momento chévere, es un momento feliz, lo comparte uno en las redes sociales, lo disfruta, se la goza, pero ¿saben qué? El día después ya no se siente igual de chévere. Una semana después ya está normalizado. 2 meses después estás incluso renegando por eso que un día soñaste con toda tu alma. Y eso me pasó a mí, que como que llegó un punto donde eso que siempre había anhelado ya no me satisfacía. Yo decía, hay algo adentro de mí, hay un vacío, hay algo que me siento incompleto, ¿sí? Y aquí digamos que el momento importante que llegó en mi vida fue que eh, en ese momento, digamos que yo hasta ese momento siempre había sido como, me gustaba mucho tomar, ¿sí? Entonces yo era de la rumba, de sentarme a tomar a la salida de la universidad, a la salida del trabajo, o sea, como que la vida era eso, rumba y trago, ¿sí? Pero resulta que me refugié tanto en eso que estaba cayendo como en una especie de alcoholismo, tratando como de llenar ese vacío que sentía, ¿sí? Porque ya como que ya los logros, ya no hay nada más que perseguir, pues me voy a emborrachar a ver si me divierto en la vida. Y tal vez me divertía, pero no era feliz. Y es muy diferente, es muy distinto divertirse y pasarla rico, pero otra cosa muy diferente es sentirse feliz con quien eres y con lo que estás haciendo. Yo no era feliz con lo que estaba haciendo. No me sentía feliz con las personas que me rodeaban a mi alrededor. Y tenía personas excelentes a mi alrededor, pero yo decía, hay algo en mi vida que no está bien, ¿sí? No sé, para resumirle la historia, fue un momento como de mucho declive y ese momento me llevó a, a digamos que por muchas circunstancias y por personas a mi alrededor, terminé asistiendo a una iglesia cristiana. Y yo decía, yo me consideraba ateo hasta ese momento, pero digamos que de alguna manera acepté ir a una iglesia cristiana y fue transformador para mi vida porque independientemente de la iglesia, yo simplemente le digo a la gente, tuve fue un encuentro con Dios. Y es algo de lo que les quiero compartir hoy porque esta Semana Santa nos recuerda que hay un Dios, que hay alguien que dio su vida por nosotros y no le importó lo que nosotros hubiéramos hecho. Y gracias a ese momento especial, digamos que yo poco a poco pude comenzar a darle nuevamente un poco de sentido a mi vida. Entonces, es que, ¿qué pasó de ese momento para acá? De ese momento para acá tuve la oportunidad de encontrar un sentido distinto a lo que yo estaba haciendo, ¿sí? Y en esa iglesia donde yo estaba, tuve la oportunidad de conocer una organización que enseñaba finanzas, pero desde una perspectiva bíblica. Y eso para mí fue como, ¿cómo así? O sea, a ver, yo tengo un posgrado en finanzas. ¿Cómo va a venir un señor de la iglesia a enseñarme finanzas a mí a punta de Biblia? O sea, yo no lo podía entender. Pero lo chévere fue que este señor fue tan insistente conmigo que yo fui y aprendí o asistí a una clase de finanzas con principios bíblicos y en esa clase, o sea, yo entendí que me faltaba aprender muchísimo acerca del manejo de las finanzas, que lo que me habían enseñado en la universidad era una teoría muy importante, muy chévere, pero lo que enseñaba la Biblia acerca de finanzas era mucho más poderoso y más profundo y que eso tenía como un valor más grande. Entonces, eh, a raíz de esa organización, pues digamos que durante muchos años yo estuve sirviendo como voluntario en esa organización y estuve enseñando finanzas
con perspectiva bíblica y ayudándole a muchas personas a solucionar o a cambiar su mentalidad respecto a las finanzas desde lo que enseñaba la Biblia. Y como profesor ahí en esa organización, digamos que pude ver muchos propósitos y en algún momento traje aquí este libro, llegué a un curso que se llamaba Los negocios a la luz de la Biblia. Entonces, resulta que ese curso que yo hice de los negocios a la luz de la Biblia me llevó a entender que hacer empresa también podría ser una manera de tener un propósito y de bendecir a las personas. Entonces me devuelvo post-COVID. Entonces, después del COVID, cuando yo hice como esa reflexión de los puntos de mi vida, me di cuenta, uno, que había pasado una niñez como con un dolor profundo de estar pagando arriendo y viviendo unas situaciones que no queríamos vivir. Dos, me di cuenta que había trabajado en el sector de la vivienda y en el sector de los trámites y en crédito y en subsidios y que eso me había añadido como otra ficha al rompecabezas. Tres, me di cuenta que había estudiado una carrera que yo no entendía al principio cómo conectar las finanzas con el tema de vivienda, porque yo cuando trabajaba, digamos que yo no llegaba siempre a un tope en las constructoras porque yo como no era ni arquitecto ni ingeniero, entonces como que yo decía, mi profesión no va con lo que hacen en las constructoras porque como no soy arquitecto ni ingeniero, pero también tenía un tope porque en el sector financiero tampoco encontraba un lugar porque toda mi experiencia era de constructoras. Entonces los bancos decían, pero a ver, usted ha trabajado en constructoras, muéstreme experiencia del sector financiero. Entonces como que yo no entendía cómo conectaba una cosa con la otra. Pero hace 5 años yo conecté y dije, esta experiencia acá, más este conocimiento que adquirí acá, más el dolor de mi pasado y toda la trayectoria de lo que yo pasé para comprar la vivienda que siempre soñé con mi mamá, todo esto me une muchos puntos y creo que yo le puedo ayudar a familias a lograr el sueño de comprar vivienda, pero le voy a dar un sentido, le voy a dar un propósito y ese propósito yo lo aprendí a través de este curso que hice, que pues lo hice y también tuve la oportunidad de enseñarlo en algún momento. Y es que si ustedes han visto de pronto videos cuando yo hago las entregas, en el momento en que yo le entrego un apartamento a una familia, trato siempre de entregarles un mensaje, un versículo que, ¿por qué? Porque yo siento que a través de la Biblia hay una esperanza, hay un propósito, hay una manera distinta de ver las cosas. Y me ha pasado que dentro de mi trabajo, además de hacer trámites, tramitar un crédito, tramitar un subsidio, tramitar algo, muchas veces y muchas personas que eh, reciben como mi acompañamiento, yo trato de que no sea simplemente una transacción o un trámite, sino que muchas veces hay personas que me terminan contando las situaciones que están viviendo, que es que tienen enfermedades, que tienen el familiar con problemas, que se quedaron sin trabajo, que no saben qué hacer con eso. Y yo siento que el trabajo que yo hago no se limita simplemente a eso, a comprar una casa y ya, no. Hay un propósito más grande y generación de propietarios es esa respuesta. O sea, generación de propietarios no es simplemente un negocio, es lo que yo les quiero compartir hoy. A través de generación de propietarios, lo que quiero es darles a ustedes no solamente una solución inmediata, que es una casa, un apartamento, porque yo hoy en día sé que cuando logres la casa o cuando logres el apartamento, unos días después vas a volver a sentir un vacío, ¿sí? O tal vez eso por lo que tanto sueñes cuando lo logres, así como me pasó a mí, como que, y esto era todo, y entonces ahora qué. Y no, la idea es que tengamos como metidos en nuestra cabeza que hay algo más grande, que siempre podemos ir por más y no solamente hablo del tema financiero, no solamente hablo de que entonces después me voy a comprar una mejor casa o que me voy a comprar el carro o que voy a hacer algo más solamente para mí, sino quiero que ustedes se lleven que a través de generación de propietarios quiero transmitirles una mentalidad de sí, podemos lograr la propiedad, podemos ser propietarios y ser una generación distinta, pero también podemos pensar en que podemos servirle a otras personas
desde lo que la vida o Dios nos ha permitido recibir. O podemos soñar con transformar no solo mi propia vida, sino la de las personas a mi alrededor y las de mi familia. Ese es el sentido y ese es el propósito de Generación de Propietarios. Este proyecto no se limita simplemente a hacer negocios o a sacar créditos o a sacar subsidios o a la asesoría financiera. No, a mí me gustaría que al lado de eso poderlos llevar a ustedes a crecer en sus sueños, a creer que ustedes pueden servir a otras personas o incluso su propia vida puede ser transformada y que pueda ser vista desde otra perspectiva un poco mayor. Entonces, eso es lo que eso es lo que es Generación de Propietarios. Eso es lo que es este proyecto. Y nada, eh, bueno, no sé si creo que se ha estado cortando un poquito la transmisión. Entonces, bueno, ahí ya les conté muy a forma general de qué se trata Generación de Propietarios. Ahora, ¿para dónde vamos como proyecto? ¿Sí? Entonces, Generación de Propietarios, ¿qué quiere lograr? Uno, que más familias sean realmente propietarios de su vivienda, que puedan pagar su casa, que realmente el hecho de comprar su vivienda no sea una carga que les robe la paz, ¿sí? Porque yo he entendido que las bendiciones son aquellas que no te añaden tristeza, y lo dice la Biblia. Entonces, si tú tomas una vivienda, si tú tomas un proyecto y el hecho de tratar de sacar adelante ese proyecto te está robando como tu paz, tu tranquilidad y de pronto tomaste o te sobreendeudaste, pues tal vez hay que mirar con un poco más de responsabilidad ese proyecto que estás haciendo, ¿sí? Entonces, eh, es parte de lo que quiero transmitir, es parte de cómo comenzamos a darle un sentido un poco más responsable a este proyecto. Hay unos principios que yo trato de seguir y es, por ejemplo, ¿cómo hacemos para que las personas que sueñan con comprar en vivienda pensemos lo bueno? ¿Sí? Porque muchas veces siempre estamos pensando lo malo. Es que me quieren robar, es que el banco es mi enemigo, es que no voy a poder, es que yo no quiero hacerlo, ¿sí? O sea, ¿cómo podemos cambiar la forma de hacer las cosas? Y es porque también creo en un principio que aprendí y es el principio de la siembra y la cosecha. Yo siempre se los he dicho y ese sí ya se los he compartido varias veces. Yo soy de las personas que piensa que de lo que tú siembras, si uno siembra semillas de manzana, va a crecer un árbol de manzanas y vas a tomar manzanas. Si tú siembras semillas de naranja, va a crecer un árbol de naranjas y vas a agarrar naranjas. Entonces, si nosotros sembramos, o más bien, los que hallar, qué tipo de semillas estás sembrando, qué árbol va a crecer y cuál es el fruto que vas a tomar para tu vida. Entonces, hoy estoy diferente, hoy estoy un poquito trascendental, hoy estoy compartiendo las cosas que ustedes de pronto dirán, venga, este man, ¿qué pasó? Pero es algo especial y es algo que quise hacer apenas hoy, ¿sí? Pero se los quiero compartir porque muchas personas están logrando su vivienda. Esta semana me siento muy feliz porque el viernes firmamos dos escrituras, hoy firmamos otra escritura de una persona muy especial que ha estado casi que a lo largo de este año que llevamos y me hace muy feliz ver que las personas logran sus sueños y que son muy felices y que lloran de lograr esa meta, pero, pero yo quiero que se lleven algo más, ¿sí? Voy a leer un momentico comentarios porque ya veo que aquí han escrito muchas cosas. Voy a colocarme las gafas porque la luz me encandelilló y no puedo ver bien. Listo, entonces voy a saludarlos aquí un momentico. Entonces, Alexander Vanegas, un saludo a Alexander, Isaley 29123. Diana, buenas noches, espero que todavía estés por ahí. Marian Muñoz, un saludo, qué rico tenerte por acá, Marian, espero que nos estés siguiendo. Betty, yo quiero un crédito, quiero un apartamento, hay crédito total.
Betty, aquí arriba está nuestra página web. Aquí está nuestra página web. Tómale un screenshot, apunta a la página y ahí dentro de la página web vas a encontrar nuestro botón de WhatsApp. Ahí en ese botón de WhatsApp me puedes escribir y con gusto te asesoro sin ningún costo para que puedas lograr tu vivienda. ¿Listo? Richard, amigo, un saludo, Richard. Le escribí. Richard, ¿dónde me escribiste? Vuélveme a escribir al WhatsApp. Aquí en generación de propietarios hay un botoncito de WhatsApp en la esquina inferior derecha. Ahí nos puedes escribir. Yo todas las mañanas le contesto a todas las personas por WhatsApp. Escríbanme por WhatsApp. Por WhatsApp les estoy escribiendo. Muchas personas escriben por el mensaje directo de TikTok. Ese mensaje no lo leemos casi. Eso lo contesta un bot. El bot les comparte nuestro WhatsApp. La idea es que vayan y nos contacten por WhatsApp. ¿Listo? Eh, Listo, Richard. Escríbeme y te ayudo con el tema del crédito hipotecario. Revisamos el caso. La asesoría no tiene ningún costo, Richard. Listo. Listo, Richard. Em, Sandra Jiménez, ¿cómo hago para participar de ese programa? Bueno, no sé a qué programa te refieres, pero si quieres escríbenos aquí, o sea, para todos. Aquí van a ir a la página y ahí van a encontrar el logo de WhatsApp. Ahí en ese loguito de WhatsApp dan clic. Tienen que tener abierta su cuenta de WhatsApp en el computador si lo abren desde el computador o tienen que abrirlo desde el celular para que les enlace el WhatsApp y me puedan escribir directamente. ¿Listo? Sandra Jiménez, escríbeme, o sea, todas las personas que quieran ayuda en su proceso de compra de vivienda, nos pueden escribir, ahí está la página y en la página está el WhatsApp, es la manera más fácil de llegar a nosotros, ¿listo? Entonces, bueno, no sé si alguien de pronto tenga algún tipo de pregunta, si alguien tenga algún comentario, algún saludo y quiera aprovechar este momento para escribirnos. En fin, esta sesión era un poco diferente. Esta sesión era simplemente recordar que es una semana de descanso, es una semana de reflexión, es una semana para recordar que la vivienda no es el único propósito, que después de que logras la vivienda hay más cosas, ¿sí? Esta sesión también, algo que yo les quería transmitir es, no se pongan limitaciones en la mente, ¿sí? Muchas veces las personas escuchan esas voces, escuchan ese consejo, escuchan ese comentario de personas que tal vez no saben cómo hacer las cosas, tal vez han perdido la fe, tal vez no creen en nada, tal vez todo lo ven negativo, pero resulta que yo les quiero demostrar un poco con mi propia historia que uno sí puede lograr muchas cosas, ¿sí? Obviamente, solo nadie puede hacer nada importante, ¿sí? Yo he intentado hacer muchas cosas solo, pero aunque ustedes me ven a mí solo ahí en la cámara y en los videos, detrás mío tenemos un equipo, detrás mío hay unos aliados, detrás mío hay personas que nos ayudan en muchas cosas y que ustedes no ven todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo importante que les quiero dejar? Uno, no permitan que esas voces negativas o no permitan que esos pensamientos limitantes les impidan lograr eso que ustedes sueñan, ¿sí? Imagínense yo, ese niño de 5 años, con una mamá soltera, con poquitos ingresos, habitando en piezas, quedarse con esa mentalidad de yo no puedo. Nunca hubiera podido ir a la universidad, nunca hubiera podido comprar ese apartamento y les cuento, les adelanto, ese no fue mi único apartamento. Yo ese apartamento después compré otro y después compré otro, que es donde actualmente estoy viviendo. Y hoy en día estoy construyendo una empresa. Hoy en día tengo una bonita familia, tengo una hija hermosa de 5 años, tengo una esposa a la que amo mucho y no me quedé pensando en que eso era para otros. Entonces muchas personas se quedan pensando que comprar vivienda es para otros, no para mí. Estudiar en la universidad es para otros, no para mí.
Tener una familia es para otros, no para mí. Hoy lo que yo quería contarles a ustedes era si es posible. Quiero motivarlos a que crean que sí es posible lograr sus sueños y sus metas y que no nos tenemos que conformar con creer que tenemos que vivir la vida que nos tocó. No, no nos tenemos que conformar porque podemos lograr grandes cosas, pero tenemos es que mirar quién está junto a mí, en qué estoy creyendo y qué es ese tipo de cosas en las que estoy creyendo. Yo les contaba la historia de mi jefe que un día me sentó en la oficina y me hizo reflexionar en mi futuro y me hizo cambiar de pronto las cosas que yo estaba haciendo mal. Si yo hubiera seguido por el camino equivocado, no sé qué sería de mí hoy en día, ¿sí? Pero un día algo pasó, tomé unas decisiones, cambié un poquito mi rumbo y hoy tengo la gran bendición de poder decir, no solamente logré lo que yo quería o estoy logrando lo que yo quiero, porque aún no he logrado todo lo que quiero hacer, pero al menos me siento feliz que he podido ayudar a muchísimas personas a lograr también su sueño. Encontré un propósito, ¿sí? Encontré un camino, encontré algo que hacer que no simplemente es un negocio para sobrevivir, sino que encontré algo que le da valor a lo que yo soy. Cuando yo voy y acompaño a una persona a recibir un apartamento, o cuando recibo una llamada o un mensaje de alguien que está firmando su escritura, cuando alguien recibe su crédito, cuando alguien termina de pagar su apartamento o cuando alguien remodela su casa, cuando alguien me cuenta buenas noticias, yo digo, vale la pena lo que estamos haciendo, vale la pena seguir construyendo. Y ustedes no saben el precio que hay que pagar para tratar de sacar adelante un proyecto como estos, pero cuando llega esa buena noticia, cuando llega ese mensaje, cuando alguno de ustedes escribe un buen comentario en redes sociales, yo digo, valió la pena. Valió la pena tomar decisiones hace unos años atrás, valió la pena cambiar mi forma de pensar, valió la pena creer en lo que hoy creo, porque siento que mi vida hoy tiene un sentido, tiene un valor y tiene un propósito. Y nada, eso era lo que les quería compartir. Eso era lo que les quería compartir. Muchas gracias a todos ustedes, a los que se quedaron aquí hasta el final. Si se les pareció un poquito rara, un poquito diferente esta sección o esta charla del día de hoy, era el propósito. Era el propósito, era compartirles un poquito de la visión, del por qué existe generación de propietarios, del por qué hago lo que hago, del por qué lo hago como yo lo hago y nada, impregnarles de alguna manera esa mentalidad de que sí se puede. Yo sé que muchos de ustedes ven difícil lograr vivienda, a veces parece difícil por todo lo que pasa alrededor, pero yo quiero decirles, lo vas a lograr en el momento en que lo tengas que lograr. Y tal vez mientras lo logras vas a ser transformado, vas a ser transformada mientras logras ese propósito, ¿sí? Pero a veces es más chévere el camino. A veces esos tropezones son los que lo transforman a uno y le dan como sentido a eso que logra, ¿sí? Ustedes no crean que yo aquí a mis 40 años, que ya les conté que tenía 40 años, no crean que todo esto que yo les compartí hoy lo aprendí de la noche a la mañana, no. Me estrellé, tuve que embarrarla, tuve que equivocarme, tuve que ir y alzar la voz y equivocarme con las personas que no debía, tuve que hacer muchas cosas, pero al final yo pienso que Dios y la vida es bueno y uno termina por entender las lecciones y esas lecciones que nosotros vivimos, pues al final no son para uno, son para otras personas. Entonces, nada, qué rico por las personas que se quedaron aquí. El otro martes, esperen yo aquí, para los que quieren charlas técnicas. Se les tiene charlas técnicas, entonces el otro martes volvemos nuevamente a la Academia de Propietarios como ustedes la conocen. El mes de abril tiene esta programación que está muy chévere, la programación de abril. Se las voy a leer y recuerden, aquí va a repasar un poquito qué hacemos nosotros. Todos los martes yo hablo de 4 temas principales. Hay 4 ejes temáticos. Uno se llama subsidios, otro se llama crédito, otro se llama finanzas personales y otro eje se llama inmuebles.
Entonces, en abril, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, el martes 7 de abril, que le toca el tema subsidios, en 8 días voy a estar hablando de un subsidio que se llama oferta preferente. Es un subsidio que otorga la Secretaría del Hábitat de Bogotá. Es un subsidio que entrega 10, 20 o 30 salarios mínimos. Entonces, dentro de 8 días voy a contar cómo acceder a ese subsidio, cuáles son los requisitos, a quién beneficia, cómo es todo lo que tiene que ver respecto a ese subsidio. De hoy en 15 días, el 14 de abril del 2026, le corresponde el turno al tema crédito hipotecario. Entonces, dentro de 15 días voy a estar hablando de la ley de vivienda, que es la ley 546 de 1999. Entonces, resulta que la ley de vivienda estableció unas normas para todo, o sea, regula todo lo que tiene que ver con vivienda en Colombia, ¿sí? Pero en 15 días yo me voy a enfocar principalmente en esos artículos que hablan de crédito hipotecario. Son como las normas que pone la ley de vivienda para acceder a crédito hipotecario en Colombia. Dentro de 20 días, el 21 de abril, le corresponde el turno a las finanzas personales y ese día voy a hablar de cómo manejar las finanzas personales desde la perspectiva de elaborar o tener claro un presupuesto mensual. Entonces ese día vamos a hacer números. Vamos a hablar de qué es un presupuesto mensual, cómo hacer un presupuesto mensual y eso cómo me sirve a mí para proyectarme y comprar vivienda. Entonces, ese taller del 21 de abril va a ser espectacular porque voy a crear una plantilla y se las voy a compartir de alguna forma a las personas que estén conectadas para que ustedes comiencen a tener y a calcular su propio presupuesto mensual si quieren comprar vivienda. ¿Listo? Y el mes lo vamos a cerrar el 24 de marzo. Ese día le corresponde el turno al tema de inmuebles. Entonces, para el 24 de marzo voy a estar hablando únicamente de vivienda de interés social. ¿Qué es vivienda de interés social? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo la encuentras? Bueno, todo lo que tiene que ver con vivienda de interés social el martes 24 de marzo del 2026. ¿Listo? Entonces, Fer Rodríguez, muchas gracias por tu saludo. Diana, muchas gracias también ahí por tu saludo. Bueno, no, gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias por compartir esta información. Aquí les recuerdo y les cuento algo. Estas grabaciones de todas las charlas que estamos haciendo los martes a las 8 de la noche, las estoy dejando públicas en YouTube. Entonces, si no nos están siguiendo en YouTube, en el canal de YouTube que se llama Generación de Propietarios, vayan y siguen la cuenta y allá están todas las grabaciones. Entonces, ese curso que yo me inventé o que yo quería hacer hace 5 años, al final el curso nunca lo lancé y dije, ¿saben qué? Yo no voy a cobrar por ese curso, ¿sí? No, no me interesa hacer un curso y cobrar un curso. Voy a hacer que la información sea pública y voy a hacer que las personas tengan la oportunidad de aprender y de recibir esta información que es muy valiosa. Y hoy en día he tomado la decisión, estaba dudándolo, pero al final dije no, lo voy a dejar público y que las personas tengan acceso al conocimiento y no voy a cobrar absolutamente nada por esa información. De hecho, muchas de las personas que yo ayudo y me alegra que aquí haya alguien conectado a quien le esté asesorando en este momento, yo generalmente o a casi todas las personas que apoyo no les cobro absolutamente nada por mi asesoría porque he desarrollado un modelo de trabajo en el cual yo tengo alianza con 9 bancos. Entonces, si ustedes hacen su crédito hipotecario con alguno de los 9 bancos con los que yo trabajo, yo no les cobro absolutamente nada por mi acompañamiento y yo les brindo asesoría para que ustedes puedan hacer todo su proceso de compra de vivienda. Hay algunas personas que no quieren trabajar con los bancos que yo trabajo o de pronto no pueden trabajar con los bancos que yo trabajo, pero igual sí quieren mi asesoría. Digamos que esos son casos puntuales o hay algunas personas que de pronto han querido contratar aparte un acompañamiento especial, también lo manejo, pero créanme que con la información que yo publico en las redes sociales
y con mi asesoría muchas personas lo pueden lograr solos, únicamente con esa compañía que yo les brindo y con esa asesoría que yo les brindo. ¿Listo? Entonces, nada, les quiero dar las gracias a las personas que estuvieron aquí acompañándonos, que nos dejaron el mensaje, los que se suscribieron allá al canal de YouTube. Y nada, nos vemos el próximo martes. Chao, chao a todos. Fue un gusto estar con ustedes. Muchas bendiciones. Que descansen.